En la arena negra volcánica de Iwo Jima, el arma más temida no era el lanzallamas, sino quien lo portaba. Para los japoneses en túneles y cuevas, un marine con tanque de combustible solo significaba fuego y muerte. Cuando los marines de Estados Unidos avistaron Iwo Jima en febrero de 1945, vieron más que una isla. Era un páramo volcánico negro cubierto de ceniza tan fina que engullía botas y atascaba tanques. El azufre flotaba denso en el aire, recordándoles que el suelo que pisaban estaba vivo con calor y humo. Para los estadounidenses, era solo 21 kilómetros cuadrados de roca, pero para los japoneses era suelo sagrado, fortificado en una fortaleza sin igual para los marines. La isla estaba a medio camino entre las Marianas y Japón. Desde sus 3 aeródromos, cazas japoneses atacaban a los bombarderos de Estados Unidos que iban a Tokio. Tomarla eliminaría esa amenaza y, crucialmente, aseguraría una base para bombardeos futuros en Japón, pero el costo sería enorme. El general Tadamichi Kuribayashi sabía que los estadounidenses llegarían y se negó a combatirlos como sus predecesores. En vez de enviar a sus soldados a cargas Banzai suicidas, hizo de Iwo Jima un laberinto de acero y piedra. Más de 17 kilómetros de túneles en roca volcánica conectaban búnkeres, fortines y artillería. Las cuevas fueron reforzadas con hormigón. Las ametralladoras, ocultas tras puertas de acero, solo se abrían para disparar y desaparecían en la ladera. Kuribayashi ordenó infligir bajas máximas, desangrando a los americanos hasta que el terreno fuera un cementerio. De sus 21.000 defensores, no esperaba que sobreviviera ninguno, y así se lo dijo. Para los marines, esto no fue un desembarco más. Al llegar a Iwo Jima el 19 de febrero, no enfrentaron un ejército superficial. Se enfrentaban a fantasmas enterrados, invisibles hasta que atacaban. Cada elevación escondía una posición de tiro, cada cueva, una emboscada. A diferencia de las playas de Normandía, no había dónde esconderse o atrincherarse. La arena negra volcánica absorbía balas y hombres, ralentizándolos hasta convertirlos en blancos fáciles. Este era un campo donde moverse era exponerse, y exponerse, morir. Y en este paisaje de pesadilla, un arma llegaría a definir la lucha, el lanzallamas. Para combatir un enemigo oculto, los marines requerían más que rifles y morteros. Necesitaban un arma que alcanzara cuevas, asfixiara defensores y los hiciera salir. Esa arma era el lanzallamas. Para el soldado, era una sentencia de muerte en su espalda. Tanques de combustible con una manguera, lanzando fuego en arcos líquidos que se adherían a paredes, techos y carne. Un solo estallido duraba segundos, pero convertía una cueva de defensores en un infierno. El lanzallamas fue el arma más temida por los japoneses, y los marines sabían que su operador estaba sentenciado a morir. El rol táctico del lanzallamas era directo y brutal. Fusileros y ametralladores fijaban un búnker. Luego, un equipo de lanzallamas, bajo cobertura, rociaba fuego en troneras o entradas de cuevas. Las llamas consumían el oxígeno, asfixiando a los defensores, aun si no ardían. En algunos casos, se usaba el arma con demoliciones. Se lanzaban cargas explosivas tras una ráfaga de fuego para sellar la posición para siempre. Eficiente, aterrador y de muchas maneras inhumano. Los defensores japoneses la describieron como la arma más horripilante, peor que la artillería o los tanques, pues no dejaba nada intacto. Para los marines, portar un lanzallamas era una paradoja. Por un lado, les confería un inmenso poder, silenciar una posición que su escuadrón no podía romper. Por otro, los convertía en un blanco para cada francotirador japonés. La silueta distintiva de los tanques los hacía reconocibles al instante, y cada defensor sabía qué hacer al ver uno: eliminar al lanzallamas a cualquier costo. Los veteranos recordarían lo corta que era la esperanza de vida. Algunos operadores duraban minutos al ser detectados. Aún así, pese al peligro, los lanzallamas eran clave. Complejos de cuevas enteros cayeron solo porque un marine se atrevió a cargar el infierno a su espalda y avanzar hacia las fauces del enemigo. Para los defensores japoneses en Iwo Jima, ningún arma era más temible que el lanzallamas.
La artillería se soportaba, las balas se esquivaban, mas el fuego no tenía piedad. Cuando un chorro de lanzallamas entraba en una cueva, llenaba cada rincón de llama líquida, reptando por las paredes, goteando del techo y devorando el oxígeno en segundos. Incluso los no quemados se asfixiaban, arañando el aire mientras humo y calor los consumían. Supervivientes lo describieron como una pesadilla viviente, hombres cocinados vivos en sus fortificaciones. Estar atrapado en un túnel con fuego no era solo morir, era horror, y se grabó a fuego en la mente de cualquiera que lo presenciara. Este miedo formó la conducta japonesa en batalla. Los soldados juraron matar a los operadores de lanzallamas antes que a nadie. Se entrenaba a los francotiradores a buscar en el caos del campo de batalla la silueta de un hombre con 2 tanques de combustible. Los ametralladores cambiaban de objetivo al instante si aparecía un lanzallamas. Incluso oficiales instaban a priorizar a esos soldados, considerándolos monstruos, no solo enemigos. Para muchos, había un componente cultural añadido a este odio. En la tradición japonesa, el fuego se ligaba a destrucción y deshonor. Morir por fuego era un final vergonzoso, que borraba la dignidad de la muerte en batalla de un guerrero. Esto hacía que los lanzallamas fueran temidos y despreciados. La propaganda y los rumores se extendían rápidamente. Circulaban historias de marines que convertían cuevas en hornos, dejando solo restos carbonizados. Para los defensores, estas historias reforzaron la idea de que los lanzallamas eran demonios, no soldados. Algunos juraban que, pasara lo que pasara, nunca se dejarían quemar vivos. Antes que las llamas, preferían granadas suicidas, cargas a la desesperada o la autodestrucción con pistolas. En ocasiones, los soldados salían de sus escondites en cargas banzai desesperadas, arremetiendo contra las líneas de los marines para evitar el fuego sofocante que los aguardaba bajo tierra. El odio era tal que, en retirada, las tropas japonesas a menudo ignoraban a marines armados para cazar a los de lanzallamas. En Iwo Jima, el lanzallamas era más que un arma, fue una maldición, y quienes lo usaban eran condenados como verdugos y blancos principales. Para los marines con lanzallamas, la supervivencia se reducía a minutos, a veces segundos. Los tanques en la espalda los hacían ver más altos y corpulentos, reconocibles al instante en el humo y caos de la batalla. Todo ojo japonés buscaba esa silueta. Apenas aparecía un equipo de lanzallamas, seguía una lluvia de balas. Francotiradores, en aspilleras ocultas, esperaban horas, ignorando objetivos, solo para disparar a un lanzallamas. Ametralladores vaciaban cintas de munición para abatir a un hombre. Los morteros cambiaban de objetivo al ver un brillo en los tanques. Llevar un lanzallamas era como pintarse una diana, y todo marine lo sabía. El peligro no era solo el blanco, sino el arma misma. Los tanques llevaban gasolina a presión mezclada con espesantes, volviéndolos bombas andantes. Una bala perdida podía encender el combustible, envolviendo al operador en una muerte ardiente peor que lo infligido por el enemigo. Los veteranos recordaban la horrible visión de compañeros ardiendo tras un solo disparo certero. Algunos morían gritando en segundos. A otros los abatían sus amigos para acabar con su agonía. La posibilidad de este destino pesaba mucho en los soldados lanzallamas, quienes a menudo bromeaban que llevaban sus propios ataúdes al campo de batalla. Aún así, con las probabilidades en su contra, estos marines avanzaron. No podían retroceder. Sin ellos, las cuevas y fortines eran invencibles. Los pelotones solían proteger a los hombres del lanzallamas, con fuego de cobertura o distrayendo, pero rara vez era suficiente. Si un defensor japonés veía tanques, nada más importaba. A menudo, los operadores de lanzallamas morían antes de llegar a sus objetivos. El odio japonés significaba que no había piedad, no eran solo soldados. Eran la tormenta de fuego que acechaba la mente de cada defensor. Llevar el arma era el poder supremo y la sentencia de muerte final. Los japoneses de Iwo Jima entendían la paciencia. Ocultos en su laberinto de túneles, dejaban pasar a los marines ilesos, reservando su fuego para el hombre que llevaba un lanzallamas.
Los operadores recordaron la extraña sensación de ser observados, de que ojos invisibles seguían cada paso. Los fusileros pasaban cuevas sin recibir disparos, pero al aparecer un lanzallamas, el silencio estallaba en caos. Redes enteras de fusiles y granadas apuntaban a un objetivo único. Los defensores se unían para eliminar al lanzallamas primero. Para el operador no había ningún lugar seguro. La arena volcánica no cubría, solo los frenaba, balas silbando sobre ellos. Incluso con cortinas de humo, los hombres del lanzallamas eran traicionados por su silueta, el perfil de sus tanques recortándose en la neblina. Los marines describieron el horror al ver las balas trazadoras rozar sus tanques de combustible. Cada casi acierto amenazaba con incinerarlos. Para algunos, ese destino llegó veloz. Una bala perforó los tanques, un destello y el hombre en llamas. Estas escenas marcaron a los testigos. Veían compañeros retorciéndose en llamas y otros gritando con furia impotente. Pero el horror no acababa ahí. Los defensores japoneses a veces lanzaban ataques desde túneles, arrastrándose para emboscar a tropas de lanzallamas por el flanco o la retaguardia. En el caos de Iwo Jima, los operadores no sabían que eran el objetivo hasta que granadas caían a sus pies o los disparos los alcanzaban desde ángulos imposibles. Tales emboscadas creaban una desesperación brutal. Operadores soltando armas por pistolas, escuadrones corriendo a proteger al hombre condenado y tiroteos en túneles donde la supervivencia se medía en segundos. Los japoneses ajustaron sus tácticas para inspirar miedo. En ocasiones, disparaban a las piernas o brazos de los lanzallamas, dejándolos heridos pero vivos, conscientes de que el fuego a sus espaldas los consumiría en breve. Esta crueldad psicológica reflejaba cuánto odio inspiraba el lanzallamas. Para los defensores, que vieron camaradas quemados vivos, estos hombres no eran soldados. Eran monstruos que aniquilar a toda costa. Así, cada lanzallamas en Iwo Jima vivía con la certeza de que, al ser visto, no era un objetivo, sino una presa. La batalla de Iwo Jima fue uno de los enfrentamientos más salvajes de toda la guerra, y la desesperación japonesa por destruir a las tropas de lanzallamas fue evidente. Los francotiradores sin munición no se retiraban. Los atacaban con cuchillos, bayonetas o incluso con sus propias manos. Algunos defensores se arrastraban por túneles oscuros para flanquear las posiciones de lanzallamas, emergiendo de repente para lanzar ataques suicidas. Los marines recordaban el escalofriante grito de enemigos saliendo de la tierra, arrojando granadas al hombre que juraron matar. Historias más oscuras, susurradas por veteranos. Algunos marines afirmaron que soldados japoneses que capturaban operadores de lanzallamas los mutilaban, vengándose brutalmente por los horrores que esas armas habían infligido. Aunque los informes rara vez reconocían tales incidentes, para no inflamar la opinión, persistían rumores de que los operadores de lanzallamas sufrían tormentos especiales si eran capturados vivos. Fueran exagerados o no, reforzaban una verdad escalofriante. Los soldados lanzallamas luchaban sin piedad, y la rendición era improbable en ambos bandos. La desesperación también llegó a la propaganda. Panfletos y transmisiones japonesas retrataban a los lanzallamas como demonios inhumanos que llevaban fuego a tierra sagrada. Esta deshumanización atizó la ira, convenciendo de que matarlos era más que necesidad militar, era un deber moral. Incluso cuando los pelotones de Estados Unidos ocupaban posiciones, los operadores de lanzallamas a menudo luchaban cuerpo a cuerpo contra enemigos que los buscaban. Los marines que sobrevivieron describieron la presión como insoportable. Cada vez que se equipaban, sabían que tenían todo en su contra. Un veterano admitió: "No necesitabas que te dijeran que eras el primero. Lo sentías en su lucha. Cada bala tenía tu nombre. Pese a los riesgos, siguieron adelante. Sin ellos, cuevas enteras no se habrían despejado y los marines habrían sufrido más bajas. Era una desesperación mutua. Los japoneses luchaban por aniquilar a los lanzallamas, y los estadounidenses dependían de ellos para avanzar. Y entre esas fuerzas opuestas había hombres cuyo coraje y sacrificio se medían, a menudo, en sus últimos minutos de vida, no en horas o días. Para los marines que cargaban el lanzallamas,
la experiencia fue distinta a la de sus camaradas. Todos en la unidad sabían a quién le había tocado lo peor, y la reputación del arma era imposible de ignorar. Se elegía a los operadores por su fuerza y resistencia, pero lo que importaba era la voluntad. Llevar 32 kilos de combustible y equipo a cuestas por ceniza volcánica que tragaba tus botas no era solo agotador, era sofocante. Súmale que eras el blanco principal en combate, y eso causaba una carga psicológica inimaginable para la mayoría. Marines con lanzallamas admitieron la aplastante sensación de aislamiento. Aunque los escuadrones trabajaban juntos, el operador siempre se sentía expuesto. Sabía que los ojos japoneses solo lo buscaban a él, no a la multitud. Veteranos describieron cómo cada movimiento era más pesado, cada paso con la certeza de un francotirador en una cueva. El peso de los tanques era físico y mental, recordando que la supervivencia se medía en minutos. Operadores en parejas, uno con el arma, el otro cubriéndolo con un rifle. Aún así, su relación rara vez fue equitativa. El asistente sabía que su trabajo era mantener vivo al lanzallamas, pero admitió la presión de ver a su compañero volverse la obsesión del enemigo. Marines gritaban a sus operadores que se resguardaran, pero en el caos de la batalla no había elección. Si una cueva no era despejada, el pelotón entero quedaba inmovilizado y la responsabilidad recaía en el lanzallamas. Un marine lo dijo así: sentías las miradas antes de disparar. Esa invisible y sofocante sensación de ser cazado jamás los dejó. Pese a sus probabilidades, avanzaban. Sus hermanos contaban con ellos. Despejar una sola cueva salvaba vidas. La cruda realidad: los operadores de lanzallamas no eran solo soldados, sino sacrificios. Aceptaban que su rol era morir para que otros vivieran, lo que les granjeó temor y respeto entre sus compañeros marines. La ironía fue que, aunque los japoneses odiaban a los operadores de lanzallamas con pasión inigualable, también les temían más que a nada. Cuevas y túneles enteros, con docenas de defensores, eran silenciados al instante por una ráfaga de fuego. Los supervivientes a menudo se suicidaban antes que ser capturados, detonando granadas en su pecho para evitar el fuego. Marines describieron oír explosiones en cuevas antes de disparar, comprendiendo que los defensores habían elegido suicidarse antes de enfrentar lo inevitable. Los ataques de lanzallamas causaron un efecto dominó en el campo. Si una cueva se callaba, otras posiciones cercanas a veces entraban en pánico. Los hombres abandonaban los túneles por temor a ser quemados. El arma, limitada en alcance y duración, tuvo un peso psicológico mayor que su destrucción física. Los Marines de Iwo Jima admitieron que el lanzallamas era más un arma de terror que táctica. Un veterano dijo: con el fuego, el combate terminó. O corrían o morían donde estaban. Pero la cruda verdad era que los hombres con estas armas rara vez vivían para ver su eficacia. Muchos fueron abatidos antes de llegar a su objetivo, sus lanzallamas inertes en la ceniza junto a sus cuerpos. Otros lograban lanzar ráfagas antes de caer bajo fuego concentrado. Escuadrones enteros a veces perdían a varios operadores de lanzallamas al día. Los reemplazos debían cargar los tanques sabiendo qué les esperaba. Aún así, el arma seguía siendo indispensable. Simplemente no había otra forma de hacerlos salir de los búnkeres reforzados contra la artillería. Cada victoria en Iwo Jima se compró con la vida de quienes se ataron una bomba y marcharon al infierno. Su fuego arrasó con incontables bastiones japoneses, pero el costo fue brutal. Por cada cueva silenciada, el operador de lanzallamas solía pagar el precio, recordando a todos que en la pesadilla de Iwo Jima, la supervivencia era fugaz y el fuego consumía más que solo al enemigo.